Pues sí, aunque no lo crea, las noticias que estamos recibiendo es que en efecto hay unos fiscales de Sao Paulo que han pedido una prisión preventiva para el presidente más popular que ha habido en la historia reciente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Esto ha generado una enorme polémica, confrontación y crispación política en Brasil, al punto que hoy la presidenta también del PT, del partido de Lula, ha tenido que salir a decir que no se va, que no está pensando en renunciar. Vamos a darle a discutir sobre este tema y sobre todo qué impacto tiene dentro de América Latina y particularmente dentro del bloque de países, digamos, de gobiernos de izquierda dentro de la región. Y para entrar a la discusión, me da mucho gusto que esté aquí conmigo hoy en la tarde Hernán Gómez Bruera. Él hizo un libro que acaba de publicar, el Fondo de Cultura Económica, que se llama Lula, el PT y el camino de la gobernabilidad, ¿no? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Pepe? Un placer. Igualmente. Que hayas venido. El placer es mío. Corriendo en bicicleta. Así es. Pero llegó. Y además, afortunadamente, porque a Nayar sí le tocó mucho tráfico. Un poquito, ¿No? nada más. Tú veniste en coche. Sí. Nayar López, Buenas usted ya lo noches. conoce, es profesor, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias. No, gracias a los dos. Pues vamos a entrarle. La verdad es que lo primero es inevitable. ¿Qué significa? Los fiscales están diciendo que piden una prisión preventiva y los argumentos que yo leí es que trataban de evitar el riesgo de que se evadiera el expresidente Lula. ¿Cómo ves el argumento, la situación y el cargo? Los cargos son lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio. Así es. Bueno, es otra instancia investigando, digamos, lo que ya otra instancia la semana pasada que le había citado a declarar a Lula, había intentado, digamos, obtener, más bien lo forzó a ir a declarar, y ahora pues es otra fiscalía de otro estado la que está dando un paso todavía más adelante, que es la prisión preventiva. Con pocas justificaciones, porque la verdad es que por ahora no se ven las evidencias muy claras como para solicitar una orden de prisión preventiva. El propio pedido de la orden de prisión preventiva ha sido criticado incluso por ejemplo, el líder del PSDB, el partido de Fernando Enrique Cardoso, la oposición en el Senado. Entonces, digamos que estas medidas parecieran más orientadas a lograr un impacto en los medios de comunicación que realmente a garantizar el debido proceso, en mi opinión. Hay pocos elementos, Nayar, no sé si coincidas con Hernán, y sobre todo, si esto se trata, y si también consideras en eso, en una medida mediática, ¿cuál es la pretensión de los fiscales que en Brasil, digamos, han tenido una cierta tradición de autonomía y de ser un poder bastante fuerte para investigar, para sancionar y perseguir incluso a la clase política? Ahí están los casos de Petrobras y otros escándalos anteriores. Sí, bueno, está en el pasado más lejano el caso de Collor de Mello. Exacto. ¿No? Exacto. Yo coincido, es una estrategia mediática que responde a la coyuntura del 2018 en el sentido de evitar que la continuidad del proyecto del PT a través de Lula en particular, porque él ha obviamente manifestado su interés en volver a ser candidato. Y también es una coyuntura que responde a otra estrategia previa que tiene que ver directamente con Dilma Rousseff, es decir, tratar de procesar y manchar lo más posible a Lula para también buscar directamente un golpe de Estado parlamentario, jurídico, como se dio, por ejemplo, en el caso de Paraguay, y de esta manera descarrilar desde ahora la... Pero a ver, eso significaría que la fiscalía estaría siendo politizada o estaría siendo utilizada como un instrumento político por otros poderes. Bueno, yo creo ¿Te que... copio? Sí, claro, yo creo que está jugando parte de una estrategia conjunta de diversas fuerzas dentro de Brasil que buscan de cualquier manera evitar que continúen los gobiernos del PT, y esto es una parte, es un paso. La acción judicial que se dio la semana pasada con haberlo apresado durante 4 horas, un interrogatorio que además... Y allanar su casa. Pero además había la intención de llevarlo directamente de esa base aérea a una prisión, que ya finalmente no sucedió, pero yo creo que además fue un efecto boomerang en el sentido de que
Se relanzó también la figura del propio Lula en una lógica ya no tanto política en términos de los últimos años, sino una lógica de luchador también. Pero parece llamativo, porque a ver, una de las luchas que hemos dado en América Latina, casi todos los países, es lograr construir instituciones fuertes, división de poderes, fiscalías independientes. Ahí está el caso de Guatemala, que llevó a Otto Pérez a ser investigado y luego procesado. En el caso de Brasil, ¿coincidirías los fiscales del estado de Sao Paulo, que son los que están llevando el caso, estarían siendo partes, digamos, pues francamente, de una conspiración política? Si retomo lo que dicen ayer. Bueno, a mí lo que me parece interesante es que como el tema de la corrupción cada vez es un tema más sensible en América Latina, digamos, en todos los países de la región. Lo muestra el Latinobarómetro, etcétera, cómo es un tema cada vez más sensible. Ahora, al ser un tema sensible, pues también es usado por izquierda y por derecha políticamente, pues porque es un tema sensible. Entonces, en Guatemala lo que vimos fue una comisión internacional, la CIG de Naciones Unidas, que logró hacer toda una investigación importantísima y pues tirar a un presidente. En Brasil ya había sucedido. Brasil es un país y se logró con la movilización social, con Collor de Mello. Ahí hay una cosa interesante. El PT, que fue el partido que promovió el impeachment a Collor de Mello en el 92, que siempre fue el partido que enarboló la ética en la política, pues hoy es un partido también manchado por la corrupción. Eso es innegable. Es decir, en la medida en que el PT quiso ser un partido que hacía política mainstream, digamos, como los demás, pues también tuvo que adoptar los métodos de otros partidos. Y creo que de para lo que nadie, campañas, para de lo que nadie se quiere hacer cargo, quizás en América Latina, es que la política se hace de forma corrupta. Es decir, no ganas elecciones y no te financias con acuerdos con las constructoras de dame dinero hoy para que yo después, cuando esté en el poder, te retribuya el favor, o incluso para garantizar la gobernabilidad. En Brasil la corrupción también es el aceite que permite al partido en el gobierno, en un sistema muy fragmentado, donde es difícil tener mayorías. La corrupción es lo que permite de alguna forma pasar reformas. Construir alianzas. Y acuerdos de gobernabilidad. ¿Coincides? Sí. Corrupción, derecha e izquierda, y la cada vez mayor sensibilidad de los pueblos. Claro, desgraciadamente es un tema que no ha salido de la cultura política latinoamericana mundial. En Estados Unidos también se da, en Europa también se da, en Europa del Este, etcétera. Sí. Y lo comentábamos hace unos meses cuando veíamos precisamente las acusaciones contra Dilma Rousseff y Cristina Fernández en su momento, creo que fue el año pasado, Sí. De que finalmente, bueno, sí coincido, algunos políticos de importancia dentro del PT cometieron actos de corrupción en la administración de Lula. Algunos fueron procesados, inclusive encarcelados, cuando se dio esta compra de votos en el Parlamento, etcétera. Sin duda eso hay que reconocerlo y señalarlo, ¿no?, como una deficiencia de partidos que efectivamente se incorporan en la lógica de la cultura política de los partidos tradicionales, como fue dándose con el caso del PT con el paso del tiempo. Pero esto no hace a un lado también todo lo que se ha logrado y lo que se ha avanzado, y lo que yo creo que está de fondo, que es abonar, digamos, en una estrategia regional de cómo ir golpeando y utilizando las debilidades y los errores de los gobiernos de izquierda para ir desarticulando poco a poco toda este conglomerado de gobiernos de izquierda, progresistas, ¿no? Que sin duda han significado un golpe importante para Estados Unidos en términos de su hegemonía en la región, y sin duda también una crítica directa y concreta al esquema neoliberal que se impuso a partir de la década de los 90. Un resultado concreto pues es Argentina hoy en día, con unos pocos meses de Macri en el gobierno, pues ya el neoliberalismo regresó como en los momentos más fuertes e implacables de Menem. El análisis sobre qué efecto está teniendo esto para un PT, su partido en el poder, alicaído, con una presidenta bajando en la aprobación de las encuestas y con unos fiscales incluso advirtiendo o incluyendo dentro de sus argumentos para la prisión preventiva el que frenar lo que ellos llaman la posibilidad de que Lula tenga respuestas o active a su red de violentos.
Pues sí, es decir, O sea, división y confrontación. se dictó una orden de acción coercitiva una cosa increíblemente arbitraria e innecesaria. Le mandan a 200 policías a buscar a Lula y a su familia y a 30 auditores como si se tratara de Pablo Escobar, como de un delincuente peligroso. Lo llevan cuando en realidad lo podrían haber citado, no lo habían citado. Es decir, este instrumento de conducción de acción coercitiva se utiliza para cuando alguien se niega a ir a declarar, vas, lo buscas en su casa y lo llevas a Sí, declarar. para nada verlo Lula en se su casa, inconforma, ¿no? la gente sale a la calle a protestar y ahora el argumento para dar prisión preventiva es que usted como expresidente puede obstaculizar las investigaciones y además puede instigar a la rebelión social. Es decir, un Lula que sale a defenderse por una arbitrariedad y entonces, no, pues prisión preventiva porque eres un sujeto peligroso que insta a las masas a rebelarse. Es que a mí lo que me preocupa es que lo que están diciendo, o sea, todos los señalamientos sobre la manera de operar de la Fiscalía, puedan llevarnos a pensar en falta de autonomía de los fiscales. Si hay algo que puede permitir, digamos, esa normalización democrática de la que hablaba Hernán Gómez, es justamente tener instituciones que funcionen con equilibrios y contrapesos. ¿No es este el caso de Brasil? La descomposición política puede llevar, en efecto, a perder la confianza y la credibilidad en las instituciones. No, sí lo es. El Poder Judicial es autónomo en Brasil. Lo que pasa es que es ultraconservador y es un Poder Judicial donde llegan a jueces los integrantes de una élite, pues, que es una élite archienemiga del PT y de todo lo que suena, huela o sepa a izquierda. Eso lo explicaría, no es una conspiración. Bueno, el asunto que, si lo planteáramos en un asunto de conspiración, hablaríamos de una cuestión ideológica, digamos, efectivamente con una postura de sectores conservadores que quieren mantener un status quo, que en donde están sectores importantes del empresariado, de la burguesía, digamos, y donde también está Estados Unidos. Recordemos también en el 2013, cuando Dilma suspende su visita de Estado a Estados Unidos, a partir de la revelación de los espionajes que se le estaban haciendo vía telefónica, que se dieron por Wikileaks, y que llevó a un distanciamiento importante. Entonces, o sea, no es una cuestión de la teoría del complot así suelta, digamos, ¿no? Sí, no, yo me refiero a conspiración como, digamos, una acción concertada por varios grupos o intereses. Es probable, yo creo que sí sería probable que sea. Lo que pasa es que no tenemos así los datos precisos, pero si revisamos los casos históricos en América Latina, hay un patrón que se mantiene y que está reflejado en el caso de Brasil. Es un patrón que además se repitió en estos últimos años con diferentes actores políticos, precisamente con respecto a estos gobiernos de izquierda, ¿no? Y que sigue, entre otras cosas, utilizar el poder mediático para descontextualizar una imagen pública, una figura pública, y crear la idea, digamos, al tipo Goebbels, ¿no? Crear la idea de es corrupto. Propaganda. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa con el caso Hernán Lavallato, lavado rápido? ¿Qué pasa con este caso? Es un caso que hay malversación de fondos, desvío de dinero, lavado de dinero por cerca de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. No es una poco. Cantidad inmensa que se Sí. está investigando. Hay involucrados en este esquema, que además era un esquema a través del cual el 3% de lo que se licitaba iba, aparentemente, según lo que se ha sabido, a una caja chica que se distribuía entre políticos. O sea, etcétera. es algo que en otros Políticos- países les llaman el diezmo. Algo así. Una especie del diezmo. Algo así. No sé dónde iba a hablar yo de eso. Pero de todos los partidos, es decir, no era solo los partidos del gobierno, Sí. no era solamente los aliados del PT, había de todos los partidos y empresarios, además, hay varios empresarios que han caído con Marcelo Debrecht, el dueño de la constructora más grande del país, es decir, es un caso grande. Pero ¿qué hacen los jueces? ¿Qué hace el juez Moro, que es el que está básicamente liderando todas estas investigaciones? Lo que hace es investiga ciertos casos con lupa y sobre todo se investigan a muchos políticos, pero especialmente aquellos de izquierda o del PT, esos casos se ventilan públicamente. Es decir, lo que se discute en los procesos, que es a puerta cerrada, eso es la información que le dan a la prensa. Entonces, hay claramente O sea, una alianza. a todos la ley, pero además a algunos la ley y publicidad. La ley y publicidad.
Entonces, ¿no? claro, destruyes políticamente a tus enemigos. A los que no te gustan. A los que no te gustan y pues de alguna forma logras deshacerte. Ahora, destruyes, vamos a ponerlo entre signos de interrogación, porque ¿cuál es la lectura que ustedes tienen? No, porque han diezmado la imagen de Lula a ver, y de Dilma. pero esto puede ser contraproducente y, digamos, resaltar o hacer que regrese, digamos, el respaldo a Lula y al PT. Bueno, vamos a ver el poder de los medios. Perseguidos y víctimas ¿Hasta también. dónde también. llega? Ustedes Pues cómo sí, ven. porque al final si termina esto como la semana pasada, que no hubo pruebas y que no está irrefutablemente señalado, ¿no? y aceptado inclusive, pues va a quedar en una difamación y entonces esto le da la fuerza. Sí, porque me están atacando y hay una persecución. Porque ya sucedió con Dilma, ¿no? Ya pasó 2 momentos importantes de las acusaciones, de intento de juicio político, etcétera, y no sucedió porque no hubo las pruebas. Obviamente, si hay pruebas contundentes, si están los hechos irrefutables, pues son procesados, ¿no? Claro, pero hasta y se ahora, han dado casos. hasta ahora lo que vemos es, hay dudas de que sean tan fuertes, lo dice Bueno, el ¿de propio qué presidente del Senado. ¿De qué culpan a Lula, por ejemplo? El Instituto Lula es una ONG, como muchos expresidentes que tienen sus ONGs. Da conferencias, como muchos expresidentes. Cobra por cada conferencia $200,000. A algunos les parecerá muchísimo, pero realmente es mejor negocio ser expresidente incluso que presidente. Bueno, pues hay que preguntarle a Felipe González y a Slim cuánto le paga. Y entonces Lula dice, ¿por qué yo no? Lula dice, ¿por qué yo no puedo cobrar $200,000 y Clinton sí puede cobrar $400,000 por dar una conferencia o Tony Blair $300,000? Entonces, por un lado hay eso. Entonces, se dice que es lavado de dinero lo que ha recibido de conferencias. Eso hay que demostrarlo, digamos. Bueno, yo no quiero descartarlo, pero tampoco lo puedo asegurar que es corrupción. Y el otro cargo es utilizar casas de amigos suyos, casas de descanso. Retomo lo que dijo Fray Beto, y es, va a estar Lula salvo que se muera o salvo que caiga Dilma abajo de los 2 dígitos. ¿Cómo ves, Nayar? Bueno, yo sí comparto totalmente la opinión de Fray Beto. Lula estará sin duda para el 2018, porque finalmente, además de haber tenido y ocupado esta primer lugar prácticamente de popularidad en la historia contemporánea de Brasil, y además de una manera democrática, ¿no? Pues los saldos de su gobierno fueron muy positivos, independientemente de toda esta parte aunque hoy nebulosa. Dilma Rousseff tiene un nivel de aprobación francamente bajísimo. Bajísimo, porque ha habido algunos errores, algunas políticas cambiaron con respecto a lo que hizo Lula, y también obviamente la crisis económica ha pegado, ¿no? Aunque Brasil sea la 6ª o 8ª economía del mundo, la recesión que hay está una viviendo recesión indudable. Y también hay problemas que no se resolvieron en su momento, como por ejemplo cuando 30 millones de brasileños logran salir de la pobreza a partir de las políticas sociales de Lula, se incorporan a una clase media, llamaríamosla así, y esa clase media, esos 30 millones, necesitan nuevas infraestructuras en muchos campos, salud, educación, transporte, etcétera. Recordemos todo lo que se dio en el contexto del Mundial, las protestas por el transporte en las ciudades, etcétera, ¿no? Bueno, vienen las Olimpiadas en unos cuantos meses. Así es. Yo creo que yo creo que este caso en particular va a lograr salir Lula adelante, porque además él está diciendo públicamente, yo no soy responsable de esos actos, no tengo esa propiedad, etcétera, etcétera. Y creo que esto va en realidad a marcar como el inicio de esta campaña, un poco adelantada de alguna manera, para el 2018. 2 años. 2 años en el que Dilma seguramente logrará sortear otras adversidades que vengan y mantenerse arriba de esos puntos que señala Fray Beto para permitir, digamos, que Lula también tenga un impulso importante, ¿no? Una de las críticas más fuertes que hizo Fray Beto es de los gobiernos del PT logró hacer cambios muy importantes, pero sobre todo generó bienes de consumo y no generó bienes sociales como educación, infraestructuras, mayor productividad, etcétera. ¿Tú coincidirías con Nayar de que incluso a pesar de ese balance de los gobiernos del PT, puede hacer el relanzamiento de Lula hacia el 2018? Yo creo que Lula la va a tener muy difícil en el 2018. Creo que lo que va a pasar es lo que le ha venido pasando, lo que le pasó a Lula ya en su reelección, Mandato, sí. Y lo que le pasó a Dilma también en la última elección, que hay un desplazamiento del electorado. Es decir, el nordeste del país, que es la zona más pobre, apoyando al PT por los programas sociales, el sur y sureste
digamos, donde está, y la clase media mayoritariamente en contra del PT. Y hay que ver, porque la última elección... Y las grandes ciudades, estuvieron Sao casi Paulo, 50 y Río. 50 en contra del PT. Todas las grandes ciudades del sur del país en contra del PT. Entonces, la última elección ya Dilma ganó por muy poquito. Y yo creo que lo que va a pasar ahora es que, pues, es muy probable que con toda esta campaña mediática y con todos estos escándalos, va a ser difícil que Lula gane. Ahora, es el candidato más competitivo de la izquierda. Entonces, la apuesta evidentemente es que no sea Lula, porque es la única esperanza de que la izquierda siga en el poder. O sea, es un doble golpe, no el... solamente es un golpe, digamos, a la figura y a la popularidad, el presidente más popular que han tenido, sino hoy por hoy la única figura que puede plantar cara en las elecciones. Ahora, ¿Coincides? Sí, no, sin duda, el que puede, y lo dicen además muchas encuestas, el que puede ganar únicamente es Lula y ser un factor de competencia real desde la izquierda, ¿no? Pero yo creo que también esta coyuntura llama de manera urgente, digamos, dentro de los circuitos más sólidos y intelectualmente hablando, políticamente hablando dentro del PT, a hacer un ejercicio fuerte de autocrítica de todo lo que ha pasado en estos años, de hacer una valoración. Algo que Fray Beto dice que no han hecho. Que si Exacto, algo le faltó al PT fue un algunos poco de sectores, autocrítica. A principios Yo creo que de algunos enero, sectores del PT sí han sido autocríticos. ¿Sí? Yo te diría que el PT es muy diverso. A mí me parece que el PT tiene que hacerse cargo, es decir, de que hay corrupción y ha habido corrupción en el PT, la hay y la ha habido, pero de ahí a concluir que Lula y Dilma, digamos, se han enriquecido personalmente a costa de esta corrupción. No, es una corrupción que no es para justificar ni para disculparla, pero es una corrupción que generalmente tiene que ver con esquemas para ganar elecciones o para pasar reformas en el Parlamento. No son, o sea, Lula no es un tipo que ha estado en política 30 años para enriquecerse personalmente. Bueno, pero Tomás, hay que ver cómo el electorado lee estas Pero cuestiones. a ver, ahí hay en dos mensajes muy 2018. fuertes para América Latina hacia adelante. Una, la utilización de los recursos públicos casi como práctica habitual para ganar elecciones. Y dos, el temor de que esta polarización que se está dando en Brasil se agudice en un clima de confrontación y de división del país. Voy hacia el cierre, Nayar. Bueno, yo pensaría que la coyuntura que está viviendo Brasil sin duda tiene que ser un elemento de estudio, de análisis para entender también la realidad regional, porque hay una estrategia, lo reitero, como lo que señalé hace un momento, una estrategia para debilitar todos los procesos de izquierda en la región, sean en gobierno, sean en movimientos sociales también. El caso de la líder indígena asesinada en Honduras, por ejemplo, sí, entre otros aspectos, ¿no? Entonces yo creo que retomo un poco las palabras de Fray Beto que dio en La Habana en enero en un seminario en el que hablaba de la importancia de generar la conciencia desde los gobiernos de izquierda y de las fuerzas de izquierda en sus procesos de transformación, no solamente efectivamente, como comentabas, no solamente ofrecer bienes de consumo, sino también ofrecer parámetros de objetivos políticos, de sociedad, de construir nuevos valores en la sociedad que no lleven nada más a convertirse en clase media, consumir y contribuir en este sistema. Claro, y buscar los recursos, ¿no?, para poder financiar campañas. Tu conclusión, porque me voy en un minuto. Mi conclusión es si coincides con esta conspiración o no, y cómo ves hacia adelante. No usaría la palabra conspiración, no me gusta. Sí veo que ha habido corrupción en el PT, veo que Lula y Dilma han sido responsables en la medida en que la han permitido. No los veo a ellos como utilizando sus posiciones de poder para enriquecerse personalmente. Eso sí creo que es muy claro. Y lo demás, pues, será materia de otro programa. Pues muchas gracias a los dos. Nayar Muchas López, gracias. Como siempre, un placer haberte tenido aquí. Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, y Hernán Gómez Bruera. Muchas gracias por haber estado aquí. Lea su libro, ahí está en librerías. Lula, el PT y el camino de la gobernabilidad. Pero sobre todo, gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.